Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de 130, el espacio de diálogo y propuestas. Hoy tenemos a Adriana Tudela. Ella es abogada por la Universidad de Lima, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Chicago. Sus dos últimas experiencias laborales ha sido como personal de confianza en el Congreso de la República y como asesora de Pedro Olaichea. También hay que destacar que ella es accionista y cofundadora del grupo Altavoz. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar. Bueno, también hay que destacar que obviamente Adriana se está postulando como el número 5 de Avanza País, que es el partido de Hernando de Soto. Así es. Sí, Adriana, justo estaba viendo tus stories ayer también para ver más o menos cuáles eran las preguntas que te hacían el público. Y vi una historia que me llamó la atención en particular, que es de una taza con un mensaje muy curioso que Sí. dice lágrimas de socialista. ¿Esa es tu taza favorita? La verdad es que no es mi taza. No es mi taza. Estaba en la casa de un amigo, estábamos grabando unos videos y le pedí que me invite un café y me la trajo en esa taza. Igual es una taza que yo ya había visto antes, que la venden en un sitio que yo sigo por Instagram, entonces aproveché para tomar una foto. Buenísimo. Adriana, en varias entrevistas has dicho que estás a favor del voto voluntario. Sí. Quisiera saber algunas razones por las cuales tú crees que el voto voluntario podría fortalecer la democracia y la política en el Perú. Creo que el voto voluntario podría fortalecer nuestra democracia porque crea incentivos correctos para los partidos políticos. En realidad el voto obligatorio lo que hace es darle a los partidos políticos un público cautivo. Es como tener un consumidor cautivo. Entonces, eso les conviene a los partidos políticos porque no tienen que forzarse mucho, no tienen que hacer un trabajo real por convencer al ciudadano para que voten por ellos. En cambio, si el voto fuese voluntario, los partidos políticos tendrían que hacer un trabajo real para convencer a las personas y que las personas vayan a votar por ellos. Eso también va a lograr que las personas vayan a votar por convicción y no por obligación. Entonces, yo creo que el voto voluntario sí puede fortalecer nuestra democracia y, digamos, efectivamente está el riesgo del ausentismo, ¿no? Que en todos los países en donde hay voto voluntario existen porcentajes considerables de ausentismo, pero creo que pretender decir que la democracia se limita únicamente a la asistencia de las personas a las urnas, o que la legitimidad de un gobierno descansa sobre la asistencia de las personas a las urnas, es, creo, una visión un poco limitada a lo que es la democracia. La democracia va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, más o menos tus tres razones serían por el tema del convencimiento que los partidarios tendrían que realizar por su público cautivo. ¿Y cuál sería el segundo motivo? Que genera, digamos, primero, es un tema de principio. Ajá, Creo que los derechos no pueden ser en simultáneo obligaciones. Si uno ok. tiene derecho a algo, el hecho de que el Estado te obligue a ejercer un derecho, en el fondo, en la práctica, está convirtiendo ese derecho en una obligación, no en un derecho. Entonces, hay una cuestión de principio. El voto tiene que ser voluntario porque es el pueblo soberano el que, por ser soberano, tiene el derecho a elegir a sus autoridades. Y no hay nada por encima del pueblo soberano. Entonces es una contradicción que el Estado esté obligando al pueblo que supuestamente es soberano a elegir a sus autoridades. Eso como el tema de principio, y luego por los incentivos que esto genera. Vale. Tú mencionaste en una columna que escribiste en Altavoz por el año 2015, más o menos, que se llamaba El matrimonio gay, el siguiente paso. Ahí comentabas de que de legalizar el matrimonio gay inevitablemente resultaría en la poligamia. ¿Sigues sosteniendo esa idea? Este, no, a ver, ese artículo lo escribí yo en el 2015 en el contexto de que había salido la sentencia por el caso Obergefell. De hecho, ese artículo mío yo ya no lo puedo encontrar en la web porque creo que ha habido un problema con los servidores de Altavoz cuando nosotros transferimos el dominio, y no tengo el artículo yo tampoco. Así que, y de hecho creo que lo que tú tienes es una referencia de una persona que hace referencia a mi artículo, no es el artículo original. El artículo original lo que hace es un comentario jurídico respecto al voto en singular que hace el juez de la Corte Suprema Roberts,
que señala que si nosotros, digamos, decimos que la razón o la ratio legis, que es la razón por la cual se legisla algo, si la ratio legis del matrimonio deja de ser, digamos, el hecho de que esa unión sale la descendencia y pasamos a decir que de esa unión, que la razón de legislar esa unión es el afecto que existe entre las personas, lo que él señala es que eso, digamos, no excluye que se puedan legalizar matrimonios entre más de dos personas, porque, digamos, el afecto puede ser entre más de dos personas. Y yo hago un comentario respecto a ese voto en singular, porque justo después de que se emite esta sentencia Obergefell, varias personas en distintos estados de los Estados Unidos pretendieron, digamos, registrar matrimonios entre más de dos personas, entre tres o cuatro personas, y lo que yo señalo es, digamos, un argumento jurídico respecto a lo que había dicho el juez Roberts, y eso fue el artículo, no fue, digamos, un argumento en contra de la poligamia ni en contra del matrimonio. Claro, o sea, en el caso de que este juez estaba eh, nombrando que el tema del amor se estaba dando pie a que las personas inscriban a más personas por el hecho de que las amaban, ¿no? En esa valoración, tú en esa columna que, bueno, ya no está en la web como para analizarla, ¿tú estabas a favor de ese juicio o estabas simplemente analizándolo? No, estaba analizando el argumento, no hice ninguna valoración, simplemente fue una descripción de lo que estaba sucediendo. Ok. En varias declaraciones, y justamente ayer también, te has mostrado a favor de la unión civil. Me gustaría saber por qué no estar a favor del matrimonio igualitario, que es básicamente modificar el Código Civil 234. Sí, bueno, yo estoy a favor de la unión civil porque evidentemente las parejas del mismo sexo enfrentan una serie de limitaciones legales que les impide desarrollar su proyecto de vida en conjunto, cosa con lo que yo estoy en contra y por eso creo que la unión civil es la solución para esto, creo que es la figura en torno a la cual hay más consenso y por eso la apoyo. ¿Por qué no estoy a favor del matrimonio homosexual? Porque creo que la figura del matrimonio es una figura preestatal, es una institución que precede al Estado y creo yo que no se debería redefinir políticamente desde el Estado. Esa es mi objeción respecto al matrimonio. Con respecto a una de tus propuestas, que me parece que se llama 2x1, el tema de las regulaciones, cuéntanos un poco más, porque es un tema muy complejo, que de repente no muchos lo entienden. Cuéntanos brevemente cómo sería esta propuesta. Bueno, el 2x1 regulatorio lo que plantea es que por cada nueva ley o norma o regulación que se emita desde el Estado, que el propio Estado se ve en la obligación de hacer un trabajo de reflexión, de evaluación del impacto de lo que ya está vigente, con la finalidad de que se eliminen dos. Esto para solucionar un problema que tenemos de altísima carga regulatoria en el país. De hecho, somos el tercer país en la región con mayor carga regulatoria, solo después de Venezuela y de Brasil. Y tenemos más de 500.000 de normas vigentes, tenemos más de 30.000 leyes vigentes. Diariamente el peruano emite 30 normas, más o menos en promedio. Entonces, esto hace muy difícil para el ciudadano poder sacar adelante sus proyectos y hace también muy difícil para el Estado poder, digamos, tomar decisiones de manera rápida y simple y transparente sobre todo. Porque la principal consecuencia de tener esta carga regulatoria tan grande es que el propio accionar del Estado se vuelve muy poco transparente porque hay demasiados candaditos y demasiados peajes para cruzar y eso es caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, mi propuesta es buscar solucionar este problema a través de este sistema que busca ir poco a poco depurando nuestro sistema legislativo. Y yo estoy planteando hacerlo inicialmente desde el Congreso, pero lo que debería ocurrir es que cada sector del Estado, cada ministerio, cada ente regulador debería tener, digamos, esa obligación también de hacer una evaluación de la regulación que ellos mismos han emitido antes para que cuando se emita una nueva, se eliminen dos. Perfecto. ¿Y no crees que eso a través del tiempo le gane la secuencia? O sea, el hecho de eliminar dos no sería de repente perjudicial dentro de algunos tiempos. Bueno, dentro de 10 años, tal vez, o 20, ¿no? Pero
tenemos más de 500.000 de normas vigentes, creo que tenemos un buen tiempo como para poder un gran margen un gran de error. margen de tiempo para poder ir depurando nuestro sistema, ¿no? Evidentemente, si llega un punto en el cual ya estamos como comiendo las normas que deberían estar vigentes, es el momento de parar con la política, ¿no? No tiene, no tiene la intención de ser una política aplicable hacia la eternidad, pero sí por un buen periodo de tiempo para poder solucionar el problema. Adriana, ¿el partido Avanza País tiene alguna posición al respecto en la rectificación del Tratado de Escazú, que para los que no saben fue rechazado en octubre del año pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores? Y bueno, el Tratado de Escazú es básicamente un tratado internacional que promueve el derecho a la información ambiental y la protección de los derechos ambientales. ¿Tienes alguna posición sobre eso? ¿Planean de repente rectificarlo en el siguiente Congreso? Yo en este tema no puedo hablar por el partido, pero hablo por mí. Yo estoy en contra de ratificar el Tratado de Escazú. Creo que es un tratado que si uno hace un análisis costo-beneficio, evidentemente los costos de firmar ese tratado superan ampliamente los beneficios del tratado. Es un tratado que básicamente busca, en principio, ¿no? Hacer más accesible el acceso a la información, y yo creo que eso es algo que nosotros como país somos perfectamente capaces de hacer sin necesidad de firmar ese tratado, que en el fondo abre la puerta a que ciertas decisiones respecto a la explotación de nuestros recursos naturales terminen siendo ventilados en jurisdicciones internacionales. Entonces, yo considero que efectivamente el acceso a la información es algo que tenemos que fortalecer, pero creo que no es necesario someternos a la posibilidad de que nuestros asuntos internos terminen siendo decididos por jurisdicciones internacionales para lograrlo. Por eso es que yo considero que no es beneficioso para el país firmar ese tratado. Además, siendo nosotros un país con tantos recursos naturales, desde un punto de vista de estrategia nacional, no tiene mayor sentido, digamos, abrir la puerta a que terceros tomen decisiones respecto a nuestros recursos. Por eso considero que no es conveniente para nosotros como país ese tratado. Justo en uno de los artículos y los principios de este tratado es básicamente de que cada país sigue manteniendo la soberanía sobre sus recursos. ¿Tú estás en contra de esto específicamente por el tema de la ventilación de la información, entiendo? No por la ventilación de la información, porque sí se abre la puerta a que disputas respecto a proyectos de explotación o de extracción de materias primas terminen siendo ventiladas en jurisdicciones internacionales. De hecho, cuando se estaba debatiendo el Tratado de Escazú, el Congreso cita al canciller de ese momento, y el canciller, cuando le hacen la pregunta, el canciller mismo efectivamente dice, sí, si es que hay, digamos, una demanda por parte de un defensor del medio ambiente o de una ONG contra el Estado, estas demandas terminarían ventilándose en el sistema interamericano, terminarían en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque el tratado solamente hacía referencia a qué ocurría si había una disputa entre dos estados. Esas disputas entre dos estados se iban a arbitraje internacional, pero no señalaba qué ocurría si había una disputa entre una ONG, un defensor del medio ambiente, un ciudadano contra el Estado. Y eso sí terminaría en el sistema interamericano. Y es eso lo que a mí me preocupa, y es eso por lo que yo estoy en contra del tratado. No por el acceso a la información, porque como te digo, yo creo que sí tenemos que fortalecer el acceso a la información, pero creo que no es necesario firmar ese tratado para poder hacer ese trabajo. Con respecto al medio ambiente y a las ideas sostenibles, justamente ayer que puse el sticker de las preguntas llegaron bastante, y sobre todo por el último análisis de la Agenda 2030 de la ONU, que posiciona al plan de gobierno de Avanza País en el número 17 de los 18, que significa que es el penúltimo, ¿no? ¿Qué consideración tienes de que este plan de gobierno y en general del partido Avanza País considere al medio ambiente y a las ideas sostenibles como parte de su gobierno, de su eventual gobierno? Bueno, respecto a este estudio, respecto a qué tantos requisitos cumplimos sobre las recomendaciones de la ONU,
creo que, digamos, es simplemente un indicador, ¿no? No considero que un plan de gobierno pueda ser considerado bueno o malo porque cumple o no cumple con lo que dice la ONU. Yo creo que no tenemos por qué, digamos, seguir al pie de la letra todo lo que dice la ONU. Ahora, respecto al tema del medio ambiente, nosotros evidentemente estamos a favor del cuidado del medio ambiente, y apostamos por actividades extractivas, ya sea como la minería, por ejemplo, que se adecúen a los estándares ambientales más altos, más exigentes, y que se adapten a lo que se exige a nivel internacional, evidentemente. Pero sin embargo, nosotros no nos oponemos a las actividades extractivas, sino que creemos que las actividades extractivas modernas, la minería moderna, no es incompatible con el cuidado del medio ambiente, y creemos que todos los proyectos mineros y toda la extracción de mineral o de materias primas que se lleven a cabo dentro del país tienen que cumplir estándares de cuidado del medio ambiente, que lamentablemente al día de hoy no sucede, porque gran parte, por ejemplo, de la actividad minera es informal, es llevada a cabo por mineros informales, sin hablar de la minería ilegal, que es algo totalmente distinto, pero hay minería informal que, digamos, no es fiscalizada por el Estado, justamente porque el acceso a la formalidad es altísimo. Y nosotros estamos planteando justamente formalizar a gran parte de la minería informal para que estas personas pasen a estar bajo el poder de fiscalización del Estado y poder así generar mucho mejor cuidado del medio ambiente, y evidentemente queremos combatir la minería ilegal, que es la principal amenaza contra nuestro medio ambiente. ¿Cuáles serían los principales reguladores para combatir la minería ilegal? O sea, porque evidentemente no se trata de convertir a los ilegales en legales, sino varios tipos de regulaciones. ¿Cuáles son más o menos las que consideras más importantes? Claro, o sea, no queremos convertir a los mineros ilegales en legales, y por eso hice la distinción entre lo que es minería informal y lo que es minería ilegal. La minería ilegal es un delito y además genera un montón de otros problemas gravísimos, como la trata de personas, la prostitución de menores, y eso evidentemente es lo que tenemos que combatir. Y para combatirlo, digamos, me encantaría decirte cuál es la fórmula mágica, pero tenemos que fortalecer la fiscalización del Estado. Esa es la única manera, y lamentablemente el Estado no está fiscalizando, y por eso están depredando gran parte de nuestra Amazonía. Y la única manera es fortalecer el poder de fiscalización del Estado, trabajar de la mano con las comunidades que están en el lugar, y poder generar una estrategia de combate frente a la minería ilegal, y también, digamos, formalizar a todos aquellos mineros que operan en la informalidad para poder realizar una mejor fiscalización del medio ambiente. Pero, digamos, no hay una ley o una fórmula mágica para eliminar la minería ilegal, simplemente hay que hacer un mejor trabajo de fiscalización. Muy bien, ahora pasando a las preguntas del público, he recogido tres específicamente. Luis Gutiérrez pregunta, ¿qué influencia ha tenido tu padre sobre ti? Para recordar a tu padre, que fue vicepresidente del régimen de Alberto Fujimori, y también se ha subido al vagón del tren de Avanza País. Cuéntanos un poco sobre la relación de influencia, de repente políticamente hablando, de tu padre. Bueno, evidentemente mi padre es una gran influencia en mí, tanto personal como políticamente. De hecho, él ha influido gran parte en mi formación política, y definitivamente ha ejercido, digamos, una influencia en mí desde un punto de vista, digamos, de formación política, formación académica, política, desde un punto de vista también personal, evidentemente. Yo, digamos, coincido con él en bastante, no en el 100% de las cosas, pero sí, es una gran influencia política en mí, sobre todo porque es mi papá, ¿no? Creo que sería bien difícil que sea mi papá y que no haya influido políticamente en mí. La siguiente pregunta es de Randy Steve. Dice, ¿qué opinas de que Hernando de Soto, en un tweet, que me parece ya lo borraron, o fue un tema del community manager, no sé, hay un tema ahí controversial, que se haya calificado como socialista, liberal y conservador, justamente hablando de las lágrimas de socialista de tu taza? Sí, bueno, creo que hay un problema ahí con el community manager, porque no está logrando transmitir al 100% lo que señala el candidato en sus entrevistas, y por eso es que se borró el tweet. Pero lo que señaló Hernando de Soto en su entrevista con Milagros Leiva fue que, haciendo un resumen, ¿no?, que
es muy difícil tener un gobierno con solamente una ideología, tener un gobierno purista. Eso simplemente es imposible que suceda al día de hoy. Lo que reconoce Hernando de Soto es que el Estado evidentemente cumple un rol social, digamos. El Estado tiene una obligación social, tienen que haber programas sociales, se tiene que atender a los más pobres, y en ese sentido es que él señala que tiene algo de socialista, y cuando habla de que tiene algo de liberal, es que evidentemente nosotros somos una propuesta política que apuesta por el libre mercado, por la libre competencia, por la limitación del poder político. Creemos que el poder político tiene que ejercerse de manera limitada, porque si no, los derechos y las libertades de los ciudadanos no se van a ver garantizadas. Y tiene de conservador porque evidentemente consideramos que hay una serie de instituciones y una serie de modelos y de cosas que han venido funcionando en el país que nos han dado resultados positivos y que tenemos que conservar, que no queremos, digamos, hacer un borrón y cuenta nueva y tirar todo por la borda. Entonces, eso es más o menos el sentido de lo que había dicho, lo que había señalado Hernando de Soto. Lamentablemente el tweet que al final borraron no llegó digamos, redondear la idea al 100%, pero ese era el sentido de la declaración. Muchos señalan que ese tuit en específico, y bueno, más que el tuit, como tú dices, la declaración, es un intento de una mezcolanza, ¿no? De intentar caerle bien a todos, y muchos critican de repente la falta de ideología marcada dentro del partido de Avanza País. ¿Tú crees que Hernando de Soto quiere simplemente caerle bien a todo el mundo? No, no, yo no creo que esa sea su intención en lo absoluto. Creo que él simplemente está, cuando le hacen la pregunta, él, digamos, describe más o menos cuál es cómo sería un eventual gobierno suyo. Creo que decir que nosotros no tenemos una ideología marcada es simplemente no conocer nuestra propuesta, porque nosotros tenemos posiciones bastante claras respecto a qué es lo que se tiene que hacer en el país. Creemos en el libre mercado, creemos en la reactivación de la economía, y qué es la inversión privada, el motor de esa reactivación económica. Creemos en la libertad de los ciudadanos para tomar sus propias decisiones, y en ese sentido creo que nuestra propuesta política está clarísima y no, digamos, no es poco clara como la de otros partidos, por ejemplo. Justo con respecto a las opiniones de los ciudadanos y a la importancia que Avanza País le da a esto, se habla mucho del tema de los referéndums, ¿no? Y se habla mucho en el plan de gobierno que dice que cualquier tema en particular se va a someter a un referéndum para que los ciudadanos sean los que elijan. ¿No crees que esto pueda ser un poco riesgoso porque no todos los temas son válidos para un referéndum, en el tema, por ejemplo, del aborto, etcétera? Si uno lee el plan de gobierno, lo que se señala es que va a haber participación ciudadana en la elaboración de las leyes y que se va a abrir un canal de participación. Digamos que antes de publicar una ley o antes de aprobar una ley se va a someter a consultas ciudadanas. Digamos, cuando Hernando de Soto habla de referéndums, creo que no se está refiriendo al sentido técnico del término, sino a la posibilidad de someter y hacer que la ciudadanía participe de los procesos legislativos que se llevan tanto desde el Congreso de la República como desde el Ejecutivo. Y en ese sentido yo creo que es una propuesta positiva, es una propuesta necesaria, porque lo que ha venido ocurriendo durante gran parte de nuestra historia es que las leyes se dictan de arriba hacia abajo, ¿no? Hay un legislador, un burócrata que legisla desde su oficina y cree que porque escribe algo en un papel va a transformar la realidad el día siguiente que se publica la ley. Las cosas no funcionan así, y lo que estamos planteando nosotros como país es una reforma de abajo hacia arriba, que se tome en consideración la opinión, las necesidades, las preocupaciones de la ciudadanía, para poder en base a eso desarrollar nuestras leyes y desarrollar nuestras regulaciones. Digamos, la participación ciudadana se puede llevar a cabo en referéndum para lo que sea posible, y para lo que no, a través de consultas ciudadanas, ya sea en el Congreso de la República, ¿no? Muy bien, y ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, la última pregunta del público es de Keitsu. Dice si el partido Avanza País es tan liberal y está a favor de la libertad, ¿por qué estar en contra del aborto, que es la libertad de la decisión? Bueno, esa es una diferencia de opinión, ¿no? Yo creo que no podemos decidir sobre vidas de terceros. Y desde nuestro punto de vista, digamos, hay vida desde la concepción, desde que existe un organismo humano que está vivo, que tiene un ADN propio, distinto al de su madre, y que ya contiene toda la información de lo que este organismo va a ser en el futuro si es que no se interrumpe su desarrollo, ya podemos considerar que hay una persona
y que tiene ciertos derechos que tienen que ser respetados, el principal de ellos siendo el de la vida, porque si no podemos defender el derecho a la vida, en realidad no podemos hablar de la defensa de ningún otro derecho, porque todos los demás derechos derivan del hecho de que estamos vivos, ¿no? Entonces, esa es la postura, y por eso es que estamos en contra de la legalización del aborto, porque, digamos, creemos que ya hay una persona humana. Entonces, no es que estemos en contra del derecho a tomar decisiones, evidentemente, sino que creemos que las personas no podemos tomar decisiones respecto a vidas de terceros. Esa es la postura. Incluso en el caso de aborto por violación. A ver, ahí yo ya hablo, no en nombre del partido, a título personal. Yo, digamos, como te digo, ¿no? Creo que hay vida desde la concepción. Entonces, yo no podría avalar y, digamos, mantener mi coherencia y mis principios que se legalice el aborto por violación, porque implicaría decir que la vida solamente tiene valor o solamente es valiosa en la medida en que es deseada por su madre, y si no es deseada, entonces es permisible que se elimine, ¿no? Y yo no podría hacer esa afirmación, yo no podría, digamos, avalar que suceda una cosa así, porque sería absolutamente incoherente de mi parte, y iría en contra de mis principios. Ahora, yo con esto evidentemente no pretendo pasar por agua tibia la tragedia que implica quedar embarazada como producto de una violación. Y creo que más bien todos los esfuerzos del Estado deben estar enfocados en darle todo el apoyo emocional y psicológico que necesitan estas mujeres para poder atravesar y superar ese tipo de situaciones que son tan difíciles. Creo que tenemos que enfocar todos los esfuerzos del Estado en prevenir las causas de estos problemas, que son, en el fondo, la violencia sexual. Y creo que tenemos que reformar nuestro sistema de justicia para poder sancionar de manera oportuna a las personas que cometen este crimen tan terrible. Pero como te digo, creo que hay que enfocar todos los esfuerzos en prevenir las violaciones. Y creo que para eso es necesario educación sexual, es necesaria una reforma del sistema de justicia, y es necesario también generar programas que le den todo el apoyo que necesitan estas mujeres para poder superar esto. Muy bien, Adriana, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en 130. Ella fue Adriana Tudela, número 5 de Avanza País. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a ti, Sebastián. Hasta luego. Hasta luego.